un tiempo con Dios para meditar todo el día. Cree que Dios habla. Y leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículos 5 y 12. Y dice la palabra de Dios: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y el versículo 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y obviamente para que no se salven. Cree que Dios habla. Y entendiendo que necesitamos sentarnos en la barca tipo de la iglesia, tipo de Cristo, necesitamos sentarnos juntamente en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nos dice Efesios. También hace un tiempo enseñé acerca de estos 4 caminos, pero hoy quiero volver a hablar algo que marca la importancia de entender qué es la religión y de tener claro la importancia de Cristo, de una barca, de una iglesia en nuestra vida. Y sentarnos en la barca es el principal propósito, es entender que Dios habla en ella, que Dios se comunica en la barca. A eso es que entro a la barca, a eso es que voy a la iglesia. Yo necesito creer que Dios habla en la barca, en la iglesia. Porque de nada me sirve estar en una barca si no creo. Primero, que Él habita, recuerda que Él es el primero que entra y se sienta. Y segundo, que Él habla allí, dice que empezó a decirles y empezó a referirles parábolas. Esta es la parábola que está en Mateo, que también se encuentra en Marcos, pero que Lucas la explica un poco más detenidamente, y por eso quiero tomar el Evangelio de Lucas, para volver a repasar un poco estos 4 caminos, entendiendo la importancia de la barca y la importancia de que nuestras vidas entiendan que Dios habla en medio de la barca. Dentro de la barca, cuando nosotros estamos, Dios habla en medio de ella. Estamos hablando acerca de sentarnos con Cristo, de escuchar la voz de Dios, de no ser tardos para oír, de no volvernos necios a escuchar la voz de Dios. Por eso primero necesitamos sentarnos con Cristo, necesitamos congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Pero ya que me congrego y estoy sentado con Cristo, ahora lo que sigue es creer que Dios habla. Y este es el primer tipo de oyente que Jesús nos muestra en su palabra. Dice: el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? En este caso está hablando de Jesús. Es el que viene hablando la buena noticia, dando las buenas nuevas, predicando el evangelio de salvación. Estaba aquí extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Estaba enseñando los principios del reino. Dice: salió a sembrar su semilla. La semilla es la palabra de Dios. Ahora nosotros somos sembradores porque sembramos la palabra de Dios para que dé fruto, traiga salvación, traiga vida eterna. El sembrador salió a sembrar una semilla, su semilla, y mientras sembraba, vamos a ver 4 tipos de oyentes, escenarios, o personas o corazones. El primero dice que cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. El versículo 12 lo explica. Dice: y los de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. Por eso lo primero que yo tengo que hacer después de que me siento con Cristo es creer que Dios habla. Necesito desear escuchar a Dios sentándome con Él, pero creer que Él habla y habla a mi vida, porque si yo no lo creo no va a pasar nada.
Y es lo que sucede con este primer oyente, que la semilla es plantada junto al camino. Y déjame explicarte algo. El Señor hacía alusión a algo que pasa con los que siembran semilla. Y explica que mientras el sembrador esparcía su semilla, cayendo parte en el camino, explica cómo durante la preparación del terreno se solía dejar un camino entre surco y surco, de tal forma que este era bastante duro porque por él caminaba el agricultor. Él abría sendas entre surco y surco, pero las pisoteaba porque tenía que caminar mientras regaba la semilla. Algunas semillas no caían directamente en los surcos, sino caían en los caminos entre los surcos, el cual él pisaba y hacía que el terreno fuera duro. Por eso era que la semilla no podía penetrar en ese piso duro. Cualquier semilla que allí cayera se le hacía completamente imposible introducirse en la tierra y producir el fruto, producir una planta. De tal forma que después de que el agricultor, el sembrador pasaba regando la semilla, al ver que las aves, que esas no penetraban, venían y se las comían. Nuestro Señor Jesús explicó este significado hermoso. Y dice que la razón por la cual este tipo de oyente no entiende, y obviamente al no entender no cree en la palabra de Dios, es porque tiene un corazón duro. Es porque no cree que Dios habla. Así como el camino entre los surcos es un terreno tieso, duro, porque se aplasta con el peso, así el corazón de algunas personas está endurecido de tal forma que se le hace imposible creer que Dios habla y por ende no va a creer en Dios. Aun cuando escuchan palabra de Dios, cuando se sientan en una iglesia a escuchar palabra de Dios o incluso ven su gloria a través de testimonios de milagros. Y vemos cómo la historia bíblica nos muestra de personas que tuvieron corazones duros, que no quisieron ablandar su corazón, lo endurecieron y cayó ruina sobre ellos. Uno de ellos es el faraón, quien dice que endureció su corazón y por eso vino destrucción a su vida. Cuando leemos Proverbios capítulo 29, versículo 1, dice la palabra de Dios, lo único que puede cambiar al hombre es Jesucristo, porque dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Solo Cristo puede cambiarnos a través de su palabra. A través de la predicación de la palabra es que Dios puede obrar en nosotros. Por eso, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios, no por oír cualquier cosa. Y Satanás sabe este principio y él hace todo lo posible por endurecer el corazón del hombre para que se ciegue su entendimiento, para que no crean el evangelio y no se salven. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, ojo, no de los creyentes, de los incrédulos, para que no les sea revelada, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A través del pecado, de las filosofías del mundo, de las religiones, de las necias creencias, el diablo ha logrado que el hombre desprecie el mensaje de salvación, de tal forma que cuando lo escucha todos sus prejuicios, sus argumentos, sus creencias, se oponen como un muro a que la palabra de Dios transforme su duro corazón. Y esto es un ejemplo de los muros de Jericó. Todo lo que impide avanzar son murallas, son muros. Por eso el Señor dice que derribemos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, de su palabra. Esta hermosa parábola nos enseña cómo necesitamos creer que Dios habla, necesitamos estar atentos a su voz,
porque si no será como aquella persona que se sienta en la barca, se sienta en la iglesia, se sienta con Cristo. Dios habla a su vida, pero tiene un corazón tan tieso, tan duro, que la semilla cae ahí y no va a penetrar. Por eso vienen las aves y se la comen. Viene el diablo y arrebata esa semilla que fue sembrada. Y por eso la persona nunca es salva. ¿Hay personas en las iglesias que no son salvas? Sí, claro. Claro que sí, porque hay personas que no deciden entregar su corazón a Dios y continúan con esa dureza, con esa rebeldía, con esa ira. Por eso Santiago nos dice que es necesario recibir con humildad la palabra de Dios creyendo en ella, porque sólo así su efecto será efectivo en nuestra vida. Dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y hay 3 obstáculos que nos muestra el versículo 12, nos lo deja ver. Dice que no oímos, no creemos que Dios nos habla y endurecemos nuestro corazón por 3 obstáculos que los deja ver aquí mismo la palabra de Dios. Uno es el orgullo. Y Proverbios capítulo 11, versículo 2 nos dice, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. El segundo obstáculo para endurecer el corazón y no dejar que Dios hable y no creer que Dios habla a mi vida es el temor. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio o autodisciplina o autocontrol. El tercer obstáculo que nos muestra la palabra de Dios por el cual endurecemos nuestro corazón es la amargura, el rencor, los celos, las contiendas, las iras, las disensiones. Y Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por esa raíz de amargura muchos sean contaminados. Por eso cree que Dios habla y si decidiste sentarte con Cristo, si decidiste ubicarte en una iglesia local y escuchar la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no seas como ese piso, ese terreno duro que no permite que la semilla, la palabra de Dios penetre y sea una tierra fértil. Así que en este contexto te invito para que oremos y meditemos sobre este tiempo con Dios y podamos decir, Señor, ¿qué clase de terreno soy? Realmente hay dureza en mi corazón, realmente no penetra tan fácil tu semilla y la única razón es porque realmente no crees que Dios habla. Oremos. Padre precioso de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, gracias por esta tu palabra y gracias Dios por recordarnos una y tantas veces la importancia de sentarnos contigo, de poder desligar nuestra vida de la religión y de poder entender que tú hablas en la barca, poder entender que tú estás allí y es lo más importante en nuestra vida, el que tú estés en ella y el poder ir a ella. Si tú no estuvieses allí, en vano sería todo lo que hacemos, Dios. Por eso gracias por esta preciosa palabra, ayúdanos bendito Dios a que las circunstancias de la vida no pisoteen nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza y como algunos resultemos apartándonos también del camino más hermoso que hemos encontrado y hemos conocido, que eres tú, Cristo Jesús. Padre, gracias porque eres muy explícito acá y nos enseñas que estos oyen, todos oímos, nadie puede decir que nunca ha escuchado de ti, pero viene el diablo y el diablo es tentador y tu palabra dice que no olvidemos sus maquinaciones, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y eso no lo debemos ignorar y nos deja claro que cuando viene y pone tentación y pone lazo y prueba y muchas cosas que vienen del enemigo, quita de nuestro corazón la palabra.
para que no creamos y obviamente para que no seamos salvos. Ayúdanos, bendito Dios. Sabemos que nuestra salvación, a los que te hemos aceptado de corazón la tenemos allí anclada en nuestro espíritu. Pero ayúdanos a no desanimarnos, a no menguar, a no desfallecer, a entender que si hay algo hermoso que tú dejaste aquí, fue un lugar para reunirnos y para que tu gloria se manifestara, para escuchar tu voz y que podamos entender que tú hablas, que podamos entender que es un lugar donde tu gloria se manifiesta. Gracias por esta preciosa mañana, Padre hermoso, te amamos, te bendecimos y dejamos este tiempo a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.